Tech Sounds presenta con su permiso. Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy vamos a platicar sobre el horrendo huracán Otis que devastó Acapulco y sobre qué viene. Si somos un estado importante que se toma las cosas en serio, habría que anticipar eso y habría que trabajar en ello. En la mañana del 24, el presidente no sabía qué había pasado porque se habían roto las comunicaciones entre Acapulco y la Ciudad de México. Se necesitará bastante más de lo que se está planteando ahora de 61,000 millones de dólares. Me acompañan en este programa nuestros conductores, co-conductores de siempre, Azucena Rojas y Beata Poy. ¿Por dónde creen que hay que empezar, Beata? Oh, mira, pues hay muchos temas, la verdad es que y el asunto tiene muchas aristas en este contexto. Yo diría que el huracán o las catástrofes naturales de esta naturaleza reflejan la capacidad de un estado para funcionar básicamente en situaciones de crisis. Y mi primera reflexión, y yo creo que se ha hablado mucho ya sobre este tema, porque ya ha pasado prácticamente una semana desde cuando pues finalizó este huracán, lo que hemos visto es básicamente esa pues falta de capacidad para reaccionar de forma inmediata, rápida a una catástrofe natural de esta naturaleza. Y México, pues la verdad es que tiene leyes al respecto. De hecho, pues hay leyes relacionadas con la protección civil que tienen pues cierta historia ya. Creo que la última es del año 2012. Hay mecanismos que se han creado a raíz de esta ley de protección civil. El problema es que durante esa administración de López Obrador se han pues también pues eliminado ciertas instituciones que han servido para reaccionar de forma inmediata a este tipo de catástrofes como el huracán Otis, por una parte. Por otra parte, me da la sensación de que sí faltó en ese sentido, pues una reacción rápida, una capacidad de prevenir. Y solamente dos ejemplos en este contexto. El primer asunto relacionado con las comunicaciones, se sabía con al menos 12 horas de anticipación de que este huracán iba a ser de categoría 5, entonces pues 12 horas es suficiente para que al menos llevar ahí, digamos, ciertas capacidades para mantener comunicaciones durante e inmediatamente después del huracán que estuvo pues básicamente. Me quiero detener ahí, Beata, porque es un muy buen ejemplo. Obviamente, un huracán como este se puede llevar las líneas telefónicas y las eléctricas y no se puede evitar eso. Pero todos los gobiernos del mundo tienen comunicaciones satelitales que Mm. están protegidas de este tipo de eventos. Los cargas previamente, tienen baterías eléctricas y por lo menos te permite saber qué está pasando en el terreno. Y quizá ese es el dato para un extranjero más notable, que el Sí, presidente en su primera conferencia, ya habiendo pasado el huracán, como bien dices, el huracán, supimos desde muchos días antes que iba a pasar como tormenta tropical por Acapulco. Y fuimos sabiendo a lo largo del martes previo que iba incrementando de velocidad. No podemos saber si era a 5, a 4 o a 3, pero iba a ser un huracán en el centro de Acapulco, cruzando por Acapulco, por la zona costera, y lo primero que llama la atención es que no hubo un aviso a los que viven ahí para tomar una serie de precauciones. A diferencia de Cancún, por ejemplo, que sabe el huracán, se ha preparado, tiene una serie de protocolos que más o menos funcionan, aquí parece que no había nada. Pero me detengo en lo que tú dices. En la mañana del 24, el presidente no sabía qué había pasado porque se habían roto las comunicaciones entre Acapulco y la Ciudad de México. Eh, bueno, lo acaban de decir muy bien. Es poco creíble que a estas alturas estén sucediendo cuestiones como esa de perder comunicación, no saber qué hacer. Eh, Después, además, de un país en el que ha avanzado en temas de protección civil, en temas de terremotos, por ejemplo, es impensable el ver una reacción como es en Acapulco. De hecho, muchos de los que viven allá se sorprendían porque decían al otro día en otros temblores, perdón, huracanes como el Paulina, ya había gente aquí ayudándonos. Ahora bien, claro que hay que tener aquí en cuenta el tema del cambio climático y lo inesperado de la velocidad que tuvo este huracán. Pero si somos un estado importante que se toma las cosas en serio,
habría que anticipar eso y habría que trabajar en ello. Creo que también aquí se suma, y me gustaría tocar el tema de la ciudad de Acapulco, porque Acapulco es una zona turística muy importante para las y los mexicanos, pero ya es una ciudad de más de 1 millón de habitantes, que por lo tanto pues requeriría tener mucho mayores precauciones que las que se han tenido hasta ahora. Y yo creo que lo que se reflejó en lo que pasó es una extremada vulnerabilidad de lo que son nuestras condiciones de vida en un lugar como este, en el que el Estado no está preparado, pero igual empresarios, la población, por ningún lado vimos una anticipación a lo que se estaba dando. Por ejemplo, ¿no? Estaba esta convención de la sociedad minera, me parece que era, Bueno, eso es decir, la Cámara de la Industria Minera. la Yo Cámara tendría de que la... haber estado dando una conferencia ese miércoles, pero como Sí. volaba el propio miércoles, pues ya no pude volar. Ah, fíjate, o sea, tú estuviste... Y por eso tenía bastante claro por dónde venía el huracán, pues porque estabas a monitoreando. ver si iba a poder viajar o no el miércoles, pues estuve siguiendo las aplicaciones abiertas al público que te Ujú. permiten saber cuál es la trayectoria y fuerza de un evento como este. Pero sí, Sí. es muy notable que en la tarde de ese martes previo, en la madrugada del miércoles entre el huracán, se inauguró la convención, todavía la presidenta municipal de Chilpancingo tuvo a bien celebrar no sé qué cosa con fuegos artificiales un día después del desastre. Si te Sí, habla sí. de un gobierno impreparado y Ujú. poco preocupado por la gente, Además, porque sí, no sí, solo sí, eso, no tenían teléfonos satelitales. Pues mira, yo supongo que podrías haber mandado un teléfono satelital con un helicóptero del ejército muy pronto en la mañana del miércoles, porque el huracán fuerte, como fue, era relativamente pequeño y cruzó muy rápidamente. O sea, no es de ujú. los que se estancan y no, ya Sí, el cielo fueron está 2 horas, despejado, el ¿no? helicóptero Más o no menos. podía funcionar. Entonces sí, sí llama mucho, sorprende mucho, que algo que ya hemos visto en otras ocasiones, que hay como poca empatía de parte de las autoridades. El Mm. presidente dedicó su conferencia mañanera del viernes a denostar a sus rivales, a sus Sí. adversarios. Bueno, no solo en la conferencia, en el comunicado que grabó para el sábado, dedicó 3 o 4 minutos a los Ujú. carroñeros porque están informando sobre la tragedia esta y no a entrarle de lleno al rescate y apoyo de los damnificados. Entonces, sí, a mí me cuesta mucho trabajo entender esto, pero además tiene una tarea titánica hacia adelante, Gata, porque Acapulco es un centro muy particular. Sí, es un centro turístico, pero un centro turístico mucho más basado en condominios que en hoteles, mucho más nacional que internacional, mucho más dependiente de la carretera, muy inseguro históricamente. Entonces ya había un tema de crimen organizado. Hoy el presidente dio algunos puntos, 20, para iniciar el rescate. ¿Cómo te imaginas que se pueda realmente enfrentar una tragedia de esta magnitud? Recordemos que viven en la zona metropolitana de Acapulco cerca de 1 millón de personas. Sí, son como 220 unidades familiares, si no me equivoco, o digamos, y en su gran mayoría pues han sido de alguna forma destruidas parcial o totalmente. Y Acapulco también, efectivamente, lo que tú comentas, es un lugar de turismo nacional sobre todo, y es crucial también para la economía de Guerrero. De hecho, 3/4 partes de la economía del estado de Guerrero pues depende del turismo que se genera principalmente en Acapulco. Y también hay datos relevantes sobre la infraestructura turística, por ejemplo, 85% de infraestructura hotelera pues ha sido igual dañada o destruida de forma parcial o completa. Entonces, en ese contexto, la verdad, obviamente, hay cifras que aparecen aquí. En ese sentido, el presidente ha presentado después de una semana el plan de reconstrucción de Acapulco, que se centra, yo diría, en como 3 puntos principales. Son 20 en total, pero los podemos resumir en 3 puntos principales. En primer lugar, acelerar los pagos de los apoyos que ya existen desde el gobierno mexicano a esta región, a Acapulco, o sea, adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, o sea, ese tipo, digamos, de apoyos, acelerar esos pagos. La segunda parte es la
despejar la zona, yo diría, y reconstruir lo básico. Y para eso hay una propuesta de pagar a cada pues, familia, a cada casa, unos 8,000 pesos para que pues limpien el lodo y todo lo que está alrededor, y unos entre 35, 65,000 pesos para la reconstrucción, digamos, de las viviendas. Y después es el tercer punto relacionado con la reconstrucción de los negocios, que pues préstamos para sobre todo las pequeñas empresas relacionadas con el turismo y otro tipo de actividad, y la reconstrucción de la infraestructura grande, que es muy importante, y hay una como categoría muy grande de 10,000 millones de pesos para reconstrucción, obviamente, de pues todo relacionado con el agua, con electricidad, además otra partida para las carreteras. En total suma 61 millones, No, 61.000 millones. 61,000 millones de pesos, por Millones. ahí queda un trocito, pero 61,000 millones de pesos. Y la gran pregunta es o no es suficiente, ¿no? Y entonces yo me di a la tarea de comparar cuáles eran los daños de otros huracanes muy grandes que afectaron a México, que es el huracán Odil, que pues fue hace ya tiempo, en 1988, en la zona del Caribe, y ahí los daños, las pérdidas equivalían a 6,4 mil millones de dólares. Si lo multiplicamos por 20, nos da pesos como 120,000 millones de pesos. Y otro caso más reciente, 2014, el huracán Odil en las dos Californias, Baja California y Baja California Sur, equivalente a 4,000 millones de dólares. Y en este contexto, otra vez, si lo multiplicamos, nos da como 80,000 millones de dólares. Ahora bien, Pues, en caso de Odil, sí podríamos decir la destrucción fue también muy grande. Y si lo comparamos con Acapulco, con Otis, pues la verdad se podría decir se necesitará bastante más de lo que se está planteando ahora de 61 mil millones de dólares en este caso. ahora, ahí hay un tema que es bien difícil de comparar. Primero, pues, los precios han cambiado muchos entonces. Eso sí es Y cierto. segundo, en Cancún y sobre todo en Los Cabos, el grueso de los de la infraestructura turística dañada era de hoteles de cadenas internacionales que tienen una política de asegurar sus inmuebles. E incluso después del dolor, esos huracanes sirvieron para reconstruir, renovar hoteles que a la vez tenían un cierto tiempo, sobre todo en Cancún y en la parte más vieja de Cancún, para eso sirvió. Lo que pareciera que es más complicado ahora es que muchos hoteles son hoteles más familiares, digamos, con menos protocolos. Dicen, por ejemplo, un dato que vi, que el 20% de los inmuebles estaban asegurados, y buena parte de los dañados son condominios de capitalinos o de foráneos, que a lo mejor o tienen seguro o no, pero además tienen que ponerse de acuerdo entre ellos de cómo lo van a resolver. No es una empresa que toma una decisión. El riesgo de que la infraestructura se mantenga dañada mucho tiempo, y entonces entra en un círculo vicioso donde si no hay suficiente infraestructura, no hay suficiente demanda de servicios, ya no se pagan los servicios, la gente migre, el crimen organizado se apodere de ciertas zonas. Hay un riesgo muy grande. Ojalá que este programa de gobierno sea suficiente, estos 20 puntos que terminan muy al hablo, muy curiosamente. Los últimos 3 puntos, ya había como que llenarlos, son el reconocimiento a los trabajadores de la CFE, el reconocimiento a los soldados y el reconocimiento para los pueblos de Acapulco y Coyuca de Benítez. Es parte del plan, en fin, cada quien articula Sí. sus planes como quiera, pero vamos a ver también cuál es la capacidad real de proveer esos recursos en tiempo y forma, porque los fideicomisos que se tenían para acceder rápidamente a los recursos ya no están, y ya teníamos un déficit público históricamente alto para el año entrante. Ojalá que se pueda, pero sí hay una pendiente muy fuerte, porque además está el otro tema, no queda muy claro realmente el número de muertos y desaparecidos. Han tenido una contabilidad pues muy cauta, yo diría. ¿Cómo lo ves ahí, Azucena? Yo creo que efectivamente, un, como mencionabas hace rato, ¿no? La poca empatía de las autoridades, aquí también ha ido lenta, ¿no? La empatía o el saber qué pasó de la ciudadanía. Yo, por ejemplo, tengo familiares en Acapulco y amigos, y fue hasta como el segundo día que dije, oigan, ¿cómo están? Porque
al primer día sabíamos que la cosa estaba fea, pero no al nivel en el que está. Y pues la respuesta fue, esto está devastado, ¿no? Esto está muy mal, tenemos que huir de aquí porque no hay forma de estar bien. Y aquí estamos hablando de niños, de adultos mayores, de una devastación en todos los servicios públicos que tiene el Estado, de hospitales, escuelas, más allá de los hoteles y de las viviendas. Entonces es algo tremendo y nos hemos enterado muy poco y creo que incluso por las ayudas, incluso para lo que hacemos los mexicanos de donar y dar víveres y centros de acopio, pues están poniéndose ya más firmes ahorita hasta después de una semana. Pero no va a ser suficiente con eso, no creo que tampoco va a ser suficiente con este programa del gobierno, ya lo decía Beata, en términos equiparables, lo que se está proponiendo, pues no fue tal vez ni siquiera suficiente para huracanes que no fueron tan devastadores. Entonces aquí creo que algo que se va a necesitar es una cuestión social, una invitación a la ciudadanía, una invitación a incluso a los empresarios, a entornos internacionales para poder atraer dineros a esa reconstrucción en Acapulco, que además eh, deberíamos de tenerlo como un emblema de reconstrucción para nuestro país. Yo creo que no está bien abandonar, está ese dilema, ¿no? Si dejar morir al puerto porque de por sí ya venía mal, o si aprovechar ahora sí que la crisis No, yo y no el creo que tengamos el dilema. Yo creo que hay que aprovecharlo para reconstruir. Lo que no sé sí, es si tengamos las capacidades, pero sí, nadie creo que esté pensando, no, pues ya ni modo, vamos a dejar que se muera. pues no, No hay un dilema. Lo que espero que no sé no. es si tengan el dinero y la capacidad, porque aquí necesitas construir muy rápidamente la masa crítica y que Sí, haga creíble que el puerto se puede reactivar, de porque acuerdo. si mi condominio quedó dañado, pero el de junto no lo reparan, a lo mejor no reparo el mío hasta que esté reparado el de junto, a lo mejor no se repara ninguno, y entonces queda Acapulco sembrado de escombros. En fin, hay Sí, muchos dilemas muy complicados. Yo sí, lo oigo de gente que tiene actividad económica en Acapulco, esa grande que tiene como 1,000 empleados, pero decía hoy en la mañana que todavía no han podido localizar la mitad de los empleados. híjole. No sabemos la magnitud del daño, tenemos una cierta idea de números, Ujú, de inmuebles dañados, que no sabemos qué tan cierto sea, pero de gente seguramente vamos a acabar encontrando muchos más desaparecidos. Este claro. huracán se llevó refrigeradores. O sea, volaron los refrigeradores. Imagínense Así cuántas personas no habrán tenido la mala fortuna de no poderse guarecer a tiempo. Entonces, es. creo que primero el drama humano atrás no lo acabamos de entender. Y segundo, el drama en la reconstrucción de una entidad ya tan penetrada por el virus regresado. Acapulco Ujú, era, antes del huracán, el año pasado, la 10ª ciudad más violenta del mundo, medida por homicidios. Eh, ujú. Hace ya muchos años, Guillermo Sorrio escribió un artículo desgarrador Sí, en en La el país. Pardo, se llamaba, que era sobre la penetración del crimen organizado en las colonias más pobres, en parte de la actividad Ujú, turística más tradicional. Yo he ido a Acapulco en Aigos, pero los que tienen departamentos ahí, pues, se iban con una pequeña muralla en su condominio con guardias, o sea, muy poca convivencia realmente por los riesgos de seguridad. Entonces sí es un lugar particularmente difícil de reconstruir y que requeriría sobre todo mucha unidad, mucha capacidad de sumar los esfuerzos de todos. Y hasta ujú, ahora hemos visto es lo opuesto. Y estos tienen que hacer además sin una lógica partidista, sin una ujú, lógica electoral, sin una lógica de corto plazo y con unas elecciones enfrente suele ganar lo electoral, lo de Sí. corto plazo y sobre todo el estilo del presidente, la polarización, que va a dificultar aún más, porque tú necesitas que los inversionistas privados que están ahí u otros estén dispuestos a poner su lana y para eso tienes que generar claro. el ambiente correcto. Y Y los lo que dice incentivos. Beata me parece que es bien importante de los datos. Salió por ahí un dato de que en la reconstrucción una firma especializada en riesgos, costaría $12,000 millones. O sea, pues muy por arriba de los $3,000 millones anunciados hoy, 3,500.
anunciados hoy. Entonces sí hay todo un problema de financiamiento en un momento donde las tasas no están más altas, donde las finanzas públicas están más estiradas y donde pues, se arrastra un destino que ya estaba muy dañado en lo que fue. No sé, Beata, tú desde Polonia, si veías las glorias de Acapulco, pero Sí, yo sí, la verdad sí, tengo que decirlo. Los años 80 aún no sabía dónde está México exactamente, pero ya escuchaba una canción italiana, Acapulco. Hay varias. Entonces, sí, la verdad es que a mí lo que estás comentando y lo que estás comentando, Carlos, también, o sea, hay un deterioro que vive Acapulco desde hace décadas, efectivamente, un deterioro relacionado no solamente con un manejo no adecuado quizás de ese destino turístico, pero también un deterioro relacionado sobre todo con el crimen organizado, ¿no? Y estamos viendo, incluso después de la pandemia, antes de este huracán, Acapulco no se recuperó en totalidad en cuanto al destino turístico. Porque mientras que la ocupación, digamos, en otros lugares, digamos, turísticos, hotelera, llegaba ya a 50, 60%, en caso de Acapulco, pues llegaba apenas a 30%, digamos, si tomamos en consideración evaluación anual. Entonces, este huracán llega como un punto, un desastre más a Acapulco. Y yo sé que mucha gente está ahora como que con esa idea no podemos abandonar Acapulco, pero la verdad es que Acapulco está siendo abandonado desde ya hace varios años. Por déjame tanto, ir a lo del sí, abandono, Beata, sí. veamos. Acapulco era el gran destino internacional del jet set de Hollywood, lo que hoy es un poco en Los Cabos, en los 50, 60, todavía 70. Miami era una ciudad marginal desde el punto de vista turístico respecto a Acapulco. Nosotros en esta cosa pues, tan triste que tenemos, que vamos abandonando las cosas en vez de darles mantenimiento, sostenerlas. Si tú vas a Niza, pues tienen hoteles que Mm, llevan 150 años y que siguen siendo lugares atractivos. Aquí lo que vamos haciendo es vamos abandonando las partes viejas, primero lo que es el club de yates, digamos, entrando a Acapulco hacia el norte, y luego se movió la actividad turística pues, al centro de la bahía, luego se salió de la bahía a donde es Punto Diamante y se va al ujú. resto. Entonces ya estaba abandonado para turismo internacional. No recuerdo ya cuántos vuelos internacionales directos había, pero eran muy poquitos. Era ya fundamentalmente un destino nacional, mucho por tierra. La carretera inaugurada en la época de Salinas pues, le dio una conectividad eh, para los capitalinos que la hacían como un lugar cómodo para ir un fin de semana largo o incluso un corto. Y no solo tienes el problema de la destrucción, tienes el problema de que en este diciembre, pues difícilmente va a estar reparado y con la capacidad de recibir eh, a la gente y el dinero en cada vacación le permitía a Acapulco seguir viviendo hasta la siguiente vacación. Entonces, no solo es un tema de reconstrucción, es un tema de subsistencia mientras se reconstruye, si se puede reconstruir. Y creo que está además todo el daño en las zonas periféricas, en la zona metropolitana, en Coyuca de Benítez y otras zonas, que son zonas abandonadas desde siempre, de un crecimiento urbano mal planeado, en lugares que no deben haberse permitido esas obras tan precarias. Y hay todo un reto de cómo darle ahora sí vivienda digna a los trabajadores de Acapulco. Sí, Sí, eso sin duda. Y aquí un punto solamente, pero quizás, o sea, yo creo que muchos se saldrán, se quedarán sin ninguna duda algunos negocios importantes, como el caso del Hotel Princess, que es todo un grupo hotelero relevante y todo un grupo, digamos, de empresas vinculadas a este grupo. Ellos ya anunciaron que prevén, digamos, que el hotel empezará a funcionar después de una reconstrucción y obviamente están cobrando también el seguro a raíz del desastre que hubo. em, en el primer semestre de 2024, que les da pues todo un espacio de, podríamos decir, 6, 9 meses para volver a funcionar, pero no todos tienen esa capacidad y el tema de seguros es crucial porque incluso las personas, yo diría, con gran poder adquisitivo, pues algunas no han tenido aseguradas sus viviendas, lo cual a mí me queda como que, pues, qué barbaridad, ¿no? Y eso sí, sí es un pero tema de que simplemente se van a ir de ahí muchos. yo leía por ahí que Acapulco ha sufrido tanto en los últimos 10 años, pero aún sigue de pie, que para el valor simbólico que tiene en México, yo creo que sí podemos esperar que se reconstruya. Y lo que sí es que
hay muchos retos, ¿no? Hay muchos retos, por ejemplo, en el tema de la seguridad pública, que ya lo han dicho, en el tema también del crecimiento económico de los estados del sur, que es más complejo que nada, pero también hemos visto que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay estados en los que se ha invertido dinero y en los que han podido crecer más. Hablo de Tabasco, hablo de Oaxaca, ahí hay un índice trimestral de actividad económica del INEGI en donde se denota esto. Entonces, yo creo que definitivamente hay que tomar las riendas de Acapulco, hay que ayudar a que eso se reconstruya. Para los capitalinos es una entidad clave y muchas personas tienen ahí inversiones de sus viviendas, de sus departamentos. Yo creo que así como no dejamos caer a la Ciudad de México en el temblor del 85, del 17, tampoco vamos a dejar caer Acapulco con esta crisis, con este huracán nivel 5, y yo creo que es una lección muy grande para tomarnos en serio los efectos del cambio climático, los ajustes que tenemos que hacer en protección civil, en de verdad, como hizo Carlos, tomar en cuenta qué es lo que nos anticipan las tormentas y cancelar las cosas que se tengan que cancelar de manera oportuna. Digamos, es una llamada de atención muy fuerte para todas las zonas costeras. Ujú. Y para las refinerías construidas en la costa, porque lo que todo te indica es que va a haber más de estos fenómenos. Es el primer huracán categoría 5 que entra a una zona poblada del Pacífico, pero habrá otros. Sí. Y eso requiere que en la reconstrucción también se esté pensando en técnicas de construcción pues, distintas. Claro. Los hoteles no tenían cortinas contra huracanes, por ejemplo. En un huracán de estos que tuvo más viento que lluvia, pudo haber protegido una infraestructura de forma muy importante, pero nunca lo hicieron. México tiene esta terrible tradición que para muchos extranjeros es horrenda, que construimos sobre la playa. Si uno va a Río de Janeiro, pues la costera es muy bonita, del lado izquierdo de la costera se da un sentido al otro, están los hoteles, del lado de la derecha está la playa, entonces los hoteles quedan un poco más, si no protegidos para el viento, sí protegidos para el mar, de los efectos erosionantes del mar. Si uno va a Cancún, pues hay playas que antes eran largas y que ya no lo son, y el mar llega a los cimientos del hotel porque los construimos demasiado cerca. Vamos a estar ahí. Una cosa que mencionaste que es bien interesante, los estados del sureste, como decías, sobre todo Tabasco le ha ido muy bien, es el estado en este sexenio con mayor tasa de crecimiento, porque a los estados del sureste les tocó muy directamente una o varias de las obras. Tabasco es el extremo, el Tren Maya, el Transísmico, la refinería, pero a Guerrero no le tocó nada. No hay una sola obra importante de agua que toque a Guerrero. No estaba dentro de sus prioridades, es uno de los estados que tenía un más bajo crecimiento del PIB de lo que va del sexenio. Entonces, es un estado ya muy dañado que va a requerir no solo ponerle camas nuevamente al Hotel Princess, sino reconstruir la zona para que pueda realmente ser un espacio de creación de riqueza y de distribución de la misma. Además, es un estado gobernado por Morena también. O sea, pues de alguna forma podríamos decir casi forzado este gobierno de Morena, recordando las elecciones, digamos, a esta gobernatura. Entonces, obviamente el huracán también, el tema, además del tema de la reconstrucción, pues tiene podríamos decir, dimensión política que la está intentando el presidente mexicano no hacer ver, pero la verdad es que, pues, qué tanta consecuencia puede tener esa situación, esa incapacidad, digamos, de reaccionar de forma correcta y quizás digamos, Acapulco, que va a estar durante meses en descomposición, digamos, destruido, etcétera, qué tanto esas imágenes pueden afectar, digamos, a la política mexicana, que está justamente a pocos meses de las elecciones. Yo creo que es otro gran tema que habría que ver y que tanto afectará a la economía realmente. Probablemente no mucho a la economía nacional, pero a la economía del Estado, sin ninguna duda, se habla de un bajón de 16% durante los 3 primeros meses del año 2024 para Guerrero, y después una recomposición, digamos, a mediados del año de alguna forma, pero nunca una recomposición, digamos, total antes del huracán, probablemente a lo largo de este año. Electoralmente empezó a depender de cómo las campañas
calculan esto los de oposición, sobre todo qué pasa realmente, el número de muertos, capacidad de corrupción, etcétera. Sí. Agregando a tu punto, Beata, la presidenta municipal también es de Morena, o sea, son responsables. Sí, todo es Morena, ahí. Todo es Morena. Pero nos queda muy poco tiempo, Beata. ¿Cómo querías? Para otro capítulo. Para otro capítulo, Susana. No, pues creo que hay muchos temas que analizar que obviamente están aquí puestos, los seguiremos viendo, pero también aquí un tema que me gustaría tratar es el tema, pero ya para el otro día, el tema del Estado de Derecho, la rapiña y cómo la ciudadanía también tenemos que regresar a los valores que nos han hecho ser lo que somos, ¿no? Creo que ahí en esta reconstrucción, por ahí también tendremos que trabajar. Y un punto más, el tema de TEC de Monterrey, que también todas las instituciones, cuando hablamos de la sociedad civil, instituciones que se han sumado al tema de Unidos por Acapulco, Unidas por Acapulco, por Guerrero, pues hay centros de acopio también del Tecnológico de Monterrey, y como varios canales a través de los cuales se puede donar para apoyar. Hay una meta, creo que de $1 millón para cumplir con este objetivo y contribuir también a la reconstrucción. Gracias, Beata, por recordarlo. Gracias a las dos por participar y a ustedes, por supuesto, por acompañarnos aquí con su permiso, y seguiremos analizando este tema más adelante. Que tengan muy buen día. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productoras de Con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obano. Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.